Un saludo para todos, les habla David Villán desde AdCap Colombia y les estoy invitando para que compartamos un espacio de hablar de las perspectivas de los mercados accionarios para la semana que viene entre agosto 22, agosto 27 y donde incluimos también lo más relevante de la semana anterior. Una sesión que dividimos como usualmente en cuatro temas, hablar de primero las perspectivas a nivel internacional, segundo hablamos del foco en Estados Unidos, tercero miramos el tema de Colombia a nivel de acciones y cuarto seleccionamos un tema que consideramos el más relevante de la semana. Entonces, empecemos por el primer punto y es el comportamiento de la renta variable internacional, en donde empezamos hablando de que el Standard Poor's retrocedió en la semana un 0.01%, es decir, cierra muy en línea con el cierre de la semana anterior, sosteniendo la tendencia alcista en que viene, igualmente el Dow Jones, un retroceso muy menor de 0.13% en la semana, mientras que en la América Latina seguimos viviendo un rally o un movimiento alcista. Brasil subiendo 1.3 en la semana, Colombia 1.6 encabezando el movimiento semanal y Chile un retroceso muy leve del 0.10%. Por el lado de Europa, el DAX retrocedió en la semana 1.58, una foto que en Europa nos muestra correcciones. El FTSE un 0.83 de retroceso y en España el IBEX retrocediendo el 3.05%. Mientras que por el lado de Asia las bolsas vivieron un crecimiento mixto, China creciendo 1.88% y Japón retrocediendo un menos 2.2. Así que Japón retrocede 2.2, China crece 1.8%. Una semana relativamente mixta, una semana en donde vimos como muy relevante destacar el petróleo. Decíamos hace 8 días que el petróleo había crecido 7.2% y hoy estamos diciendo que el petróleo en la semana que acaba de pasar sube el 9%, un movimiento bastante fuerte, un movimiento que nos lleva nuevamente a unos niveles cercanos al 48 en WTI y que nos acerca nuevamente a niveles meta que tenemos entre el rango entre el 48.5 y los $50 por barril. Así que hemos visto como todos los comentarios, como todos los rumores que escuchamos durante la semana de posibles conversaciones entre Arabia Saudita y Rusia en un congreso que se va a realizar entre el 26 y el 28 de septiembre en Argelia, donde van a estar los 14 miembros de la OPEP y donde también se espera que otros países como Rusia, que ha empezado a entrar en las conversaciones, puedan llegar a dar ideas de congelamientos o posibles congelamientos en la producción. Esto, como ustedes lo saben, es algo que nosotros pensamos es difícil que se logre, que algún país de la OPEP diga que va a congelar su producción, pero los simples rumores han hecho que todo esto se empiece a generar. Veíamos en la semana como de hecho Arabia Saudita se está estimando que en agosto pase de una producción de 10.67 millones de barriles a 10.9. Así que ya el mes de agosto registraría una producción alcista para Arabia y esto podría ser interpretado como una posibilidad de que Arabia Saudita, incrementando la producción en 10.9 a 10.9 millones de barriles, digamos que habría hecho un esfuerzo grande en términos de producción para poder que en algún momento, si se llegara a dar a lo que no esperamos del todo, un posible congelamiento, pues ya ellos estarían en uno de sus niveles más altos con este 10.9 que se espera para el mes de agosto. Inventarios también dando un poco de color en retroceso en inventarios, así que las señales han ido ayudando a que la cotización vaya viendo un poco de reacción. Plataformas en Estados Unidos el día de viernes de Baker continuaron en reducción, así que todo el contexto nos da una idea de esta reacción que también es importante recordar que llamábamos la atención en semanas anteriores que esto era un movimiento que estábamos esperando se viera. Ahora, no esperamos que el nivel de 50 tan fácilmente nos lleve a un 55 o un 60, no ese es el color de mercado que estamos viendo, pero sí un mercado entre unos 47, 50, 51 es un target 2016 en el que esperamos se ubique y que podría dar cierta calma y cierta tranquilidad también a los mercados financieros. El dólar, el índice de dólar retrocedió el 1.3%, correcciones importantes. Lo más relevante es comentar las minutas de la FED que se conocieron,
que vamos a tener más detalle en nuestro video de perspectivas macroeconómicas, que invitamos a que lo vean y lo escuchen, pero decir desde este punto de vista que la percepción fue muy dividida. Por un lado se ve que el crecimiento a mediano y a largo plazo en Estados Unidos no se ve, un crecimiento que no ayudaría a pensar en que desde un punto de vista de mediano y largo plazo las tasas pudieran llegar a ubicarse en niveles muy altos. Sí se ve que en algún momento van a empezar a subir tasas, esto hablando de mediano y largo plazo, pero también da duda un poco este contexto de tasa con la inflación, que también la inflación no da esa luz de posibilidad de que la Fed pueda tener mucha consistencia para subir las tasas. Septiembre no esperamos que se suban las tasas, definitivamente este no será el mes para subir tasas en la Fed. Diciembre han incrementado relativamente las probabilidades, sin embargo no se ven todavía del todo altas. Los datos macro han venido, sobre todo desde el punto de vista de empleo, un poco mejorando y hay datos realmente mixtos. De todas formas, después de elecciones, se tendrá un poco más de color, así que nuestra percepción es septiembre no hay subida de tasas, diciembre todavía pensamos que no habrán subida de tasas, pero han ido un poco incrementando ciertas variables y todavía estará muy pendiente de cómo va a ser, cómo se van a dar las elecciones, cómo se van a dar los siguientes datos macroeconómicos para tener un poco más de luz si este va a ser el periodo en donde va a haber incremento de 25 o no lo habría, que por el momento pensamos que no lo sería. El euro creció en la semana 1.5%. Los mercados emergentes seguimos llamando la atención, siguen haciendo un rally alcista, siguen haciendo un movimiento de crecimiento 0.3, el movimiento semanal. El oro, otro activo que creció en la semana, otro activo refugio que viene haciendo rally, y los tesoros que también vienen haciendo un movimiento alcista, tuvieron una corrección en la semana del 1%. Sobre todo la percepción de tasas de la Fed a nivel de incremento de tasas de la Fed a nivel de mediano y largo plazo generan duda e incertidumbre de a dónde podrían ir a ubicarse los tesoros, que siguen claramente lo que hace también esta percepción de la subida o no de tasas de la Fed. Así que ese es el color de mercado que vemos a nivel internacional y destacamos que en la semana que está empezando lo más relevante va a ser el día viernes, cuando haya un congreso y una intervención de Janet Yellen, en donde ahí podrían darse algunas luces en términos de lenguaje que podría darle cierta volatilidad a los mercados en términos de cuál podría ser el camino de las Fed en las próximas reuniones, tanto en septiembre como en el mes de diciembre. De esta manera vamos al segundo tema y vamos a la renta variable en Estados Unidos y vemos que las acciones están en un rally, en un movimiento, digamos que fuerte al alza y cotizando en máximos históricos. Cerramos entonces el Standard & Poor's en 2.183 puntos. Ven ustedes en la gráfica cómo la semana nos mostró una semana de relativa indecisión, un movimiento que alcanzó a hacer un retroceso y alcanzó a hacer un movimiento por encima de la semana anterior, pero alcanza a cerrar casi en el mismo nivel de la semana inmediatamente anterior, muy cerca de la parte superior de las bandas de Bollinger. Este nivel de bandas de Bollinger a nivel semanal nos da un primer nivel para nuestra banda ajustada de 2215 y para nuestra siguiente banda de 2240. Recordemos, nuestro target 2016 es 2248 y pensamos que el movimiento puede ir dando continuidad después de que la temporada de resultados casi que ya ha acabado en Estados Unidos y que nos dio un color relativamente más positivo, pensando sobre todo en que superó las expectativas del mercado, de que en este trimestre que viene ahora se espera correcciones del 1.5 en utilidades y que para el cuarto trimestre de 2016 se espera un crecimiento en utilidades entre un 4 y un 5%. Es lo que nos da el color de mercado a nivel de expectativas. Veamos que el Standard & Poor's, comparándolo en color verde el Standard & Poor's y en color rojo con el VIX, el indicador de volatilidad, el VIX en 11.3 nos da una idea de continuidad de baja volatilidad estimada a los próximos 30 días. Mantenemos esta percepción, sabiendo que esta volatilidad baja le da una percepción de riesgo bajo a los mercados y un apetito por los activos precisamente de renta variable, en donde pensamos que en medio de este movimiento de baja volatilidad y de continuidad, en medio de que las condiciones se mantengan como vienen,
nos dará una idea de que el Standard & Poor's podría ir a superar estos 2.183 de cierre para ir a buscar niveles por encima nuevamente de 2.200 puntos al 2.248. Esta semana el sector de energía fue el que más creció después de que el petróleo creciera al 9% en la semana y vemos un sector de energía creciendo 1.96% y anualmente ya la foto nos muestra un color verde en 5.80% de crecimiento. Sector de transporte, otro sector que creció en la semana 1.4 y un retroceso en el año que lleva del 4.15. Por lado de los retrocesos, se destaca el sector de telecomunicaciones, que es uno de los sectores que anualmente viene creciendo 13.7 anualmente, pero en la semana hizo un movimiento de corrección después de que viniera en varias semanas o en algunas semanas de movimientos alcistas. 3.8 el movimiento de corrección semanal y real estate 2% de crecimiento, mientras que en el año crece el 8.3 como lo más relevante por destacar de cómo se comportaron los sectores en los Estados Unidos. Ahora vamos a ver el tema de Colombia y nos enfocamos entonces en nuestro tercer tema y es ver cómo se comportó la renta variable en Colombia. Un cierre semanal de 1.349 puntos. Ven ustedes en la gráfica cómo las 2 semanas anteriores nos daban una posibilidad de que podíamos empezar a hacer un movimiento de corrección alcista o de movimiento alcista. Y es precisamente esta semana con la vela que se arma, una vela importante, una vela que vimos similar hace 5 semanas, como la ven ustedes ahí en la gráfica, y que esta semana nos da una idea de romper un poco esta tendencia lateral en la que veníamos, que de confirmarse al inicio de esta semana unos niveles por encima de estos 1.350 puntos, nos permitirían ver que podríamos ir a buscar niveles entre el 1.370 y los 1.398, que es donde se encuentra nuestro target 2016. Así que vemos un movimiento mejor en términos de volúmenes, algunas acciones reaccionando a un contexto de petróleo que también nos está ayudando a que el movimiento sea mejor, sea positivo. Un dólar peso que también viene generando valorización versus el dólar, peso frente al dólar. Así que nos da una idea también de señales positivas que también fundamentamos con los resultados corporativos que ahora vamos a comentar en nuestro tema de la semana. Así que Colcap crece en la semana 1.6%, en el mes un crecimiento del 0.9%, las más ganadoras en la semana Ecopetrol 7.3%, Avianca 5.5%, la Bolsa de Valores 4.3%, Celsia 3.9%, Cemex 3.7% y Aval para destacar 2.9%. Retrocesos en su mayor medida por el lado de Canacol 6.5% y ya Corficon 0.8% con un movimiento muy bajo de retroceso. Así que Canacol la que más ha hecho retroceso después de que sus resultados fueron buenos. El petróleo ha venido haciendo un movimiento alcista, pero el mercado ha venido un poco viendo una percepción más de riesgo y ha venido generando un poco ya de ventas sobre una acción que vino haciendo unos niveles alcistas. De todas formas, nuestro target en Canacol es de volver a ver recuperación. Así que vemos unos movimientos de volatilidad que no nos dan una idea del todo desde el punto de vista fundamental de que este movimiento continúe, sino más de que se busque estabilizar. En el mes, la acción que más crece es la acción de Bancolombia, 6.8% la acción de Bancolombia creciendo en el mes. La acción de la bolsa 4.8%, Aval salió de esa zona lateral, se ha ubicado con un crecimiento del 4.7%, ISA, otra de las ganadoras del mes, 4.5%, Avianca 3.2%, Davivienda Avianca 3.7%, perdón, y Davivienda 3.6%. Mientras que a nivel mensual la acción que más ha retrocedido y que ya recuperó parte de ese retroceso en la semana fue Ecopetrol en el mes 5%, Éxito que decrece 4% y Sura el 3.4%. Esta semana que empieza tendremos una semana nuevamente activa en términos de resultados corporativos. Digamos que el día martes se esperan los resultados de vivienda para el segundo trimestre de 2016.
Esperamos que estos resultados sean positivos. El sector ya mostró unos resultados de Bancolombia positivos y pensamos que la vivienda no va a ser la excepción. Así que esperamos unos resultados positivos para la vivienda que también se puedan ver reflejados en la cotización de la acción, que ha venido haciendo un movimiento alcista también interesante y que podría ser un nuevo nivel alcista y un nuevo impulso después de resultados corporativos. El día jueves tendremos resultados para Grupo Argos. Ya después de haber visto el contexto de lo que fue Semargos y Celsia positivo, pensamos en Grupo Argos con unos resultados también de crecimiento que le podrían dar un contexto también a que la acción pueda hacer un nuevo impulso en la cotización. Y Bogotá, para acabar el día viernes, tenemos fecha de ex dividendo, 230 pesos por acción, como lo que va a caracterizar la parte corporativa en términos de acciones en la semana que va a empezar. Vamos al último tema y es el tema de la semana y queremos hablar de lo más relevante en términos de resultados corporativos en la semana que acaba de pasar. Digamos que la semana que acaba de pasar fue una de las semanas más activas o fue la semana más importante en términos de resultados corporativos, en donde reportaron un número de empresas que ya con este nuevo reporte que empieza esta semana habremos ya barrido un porcentaje importante de lo que nos muestra la parte empresarial en el segundo trimestre del año, que en términos generales nos está mostrando una foto positiva, una foto de crecimiento y una foto que nos da una idea de que fue este trimestre que acaba de pasar, ha sido un trimestre un poco de crecimiento. Entonces, ¿qué es importante conocer? En este mapa y en esta presentación que ustedes ven, lo que tenemos son a ISA, a Ecopetrol, a Celsia, a Semargos, a Bianca y a Bancolombia. Queremos destacar que lo que estamos comparando acá es el trimestre que acaba de reportar la empresa versus el trimestre del año anterior. Entonces, corrijo acá que aquí tenemos 1T versus 1T15, pero no es 1T16, sino aquí es 2T16. Las cifras que están viendo acá son las cifras comparativas entre el segundo trimestre de 2016 y el segundo trimestre de 2015. Entonces, digamos que destaquemos lo más relevante en términos de resultados. ISA creciendo en utilidad operacional 26% en el año, utilidad neta un crecimiento del 21.8% y una EBITDA que creció el 20%. A nivel de márgenes de rentabilidad, un margen operacional que nos lleva de un 47.6 a un 42%, un margen neto de un 14.4 a un 12.2, poco de retroceso en términos de márgenes donde comparamos utilidades versus los ingresos y un margen EBITDA que se ubicó en 49.1 versus el 58.6. Así que nos muestra ISA que a pesar de un mejor trimestre, de un trimestre de crecimiento, de un trimestre en que en el transporte de energía generó crecimiento, en que la parte de concesiones sigue creciendo y en que los ratios, en que algunos ratios han venido generando crecimiento, de todas formas, a nivel de rentabilidad, el trimestre nos muestra un poco de disminuciones frente al año anterior, que nos dan una idea de que a pesar de los mayores ingresos, la compañía todavía tiene retos en términos de que las utilidades, en términos de márgenes, nos den una idea de una foto de mayor crecimiento. Por el lado de métricas importantes, estructura de capital en el 52%, nos muestran todavía una deuda alta para ISA, una relación deuda-EBITDA en 4.1, también nos muestra una foto de una EBITDA que todavía tiene retos de crecimiento a pesar de que ha venido creciendo y una deuda que también debe estabilizarse y no generar incrementos adicionales para no deteriorar estas métricas. Liquidez en 1.4, que se ve que a corto plazo la empresa tiene unos niveles estables. Bueno, por el lado de Ecopetrol, decir que la foto nos muestra que este trimestre definitivamente fue mucho mejor que el trimestre anterior. Pero bajo esta comparación que estamos haciendo frente al año anterior, vemos entonces una utilidad, año anterior que por cierto tenía un precio de petróleo promedio $12 para lo reportado por encima de lo que fue este trimestre. Lo que uno ve en términos generales es que a pesar de menores ingresos, la foto en la parte de reducción de costos, si ya miráramos esa variable específica, sí nos muestra una mejora importante viendo las eficiencias en costos que ha venido haciendo Ecopetrol. De todas formas, destacar a nivel operacional que una foto por debajo de 700.000 barriles diarios, donde la generación de producción de petróleo fue de 695.000 barriles,
es baja y podría compensarse en parte ya con el siguiente trimestre, en donde ya entre los casi 50.000 barriles que se esperan del campo Rubiales. Así que esta foto podría tener una leve mejora en el siguiente trimestre, sobre todo también pensando que vemos el petróleo con un promedio entre los 45 y 50 que podría generar una relativa estabilidad en términos de resultados. Entonces, año versus año, Ecopetrol decrece en utilidad operacional 30%, la utilidad neta decrece el 47% y el EBITDA muestra un crecimiento del 0.3%. A nivel de márgenes, 21% el margen operacional, margen neto el 6.7% y margen EBITDA en 38.5%, que es el único margen que genera crecimiento. A nivel de deuda, la estructura de capital en 53% también nos da una idea, así como la deuda EBITDA en 3.2%, de unos niveles altos de deuda, pero que la compañía tiene unas estrategias todavía adicionales a nivel de desinversiones, de venta de activos, ISA, EB, Propilco y unos campos de la ronda 2016 que podrían darle caja para que estos niveles de deuda no se incrementen de una manera importante, y también viendo que la EBITDA ha venido generando mejora y ha venido generando crecimiento, con lo cual vemos una estabilización en términos de deuda, una estabilización en términos del ratio de deuda EBITDA y un ratio de liquidez que nos mostró crecimiento, que pasó cerca del 1.1 al 1.5, así que una foto de liquidez que nos muestra una presión de corto plazo baja de Ecopetrol a nivel de liquidez. Bueno, Celsia también nos mostró unos resultados positivos, utilidad operacional creciendo 28%, utilidad neta creciendo 135%, EBITDA creciendo 30%, márgenes operacionales ubicándose todos con crecimiento, 26% el margen operacional, 3.7% el margen neto, es un margen que es mejor que el 1.8 del año anterior, pero obviamente el 3.7 es un margen bajo, es un margen que todavía le genera a la empresa una necesidad de que genere utilidades todavía mejores. Veníamos de 3 periodos de utilidades negativas, este ya fue un periodo de utilidad positiva, lo cual obviamente es bueno, y esperamos que esto se pueda seguir traduciendo reflejando los siguientes trimestres. Margen EBITDA en 30%, es un margen mejor al 26.3 del año anterior. Estructura de capital en 49%, una estructura de capital que también nos muestra un ratio un poco alto, también unido al ratio de deuda EBITDA de 5.2. Nos muestra que la compañía necesita generar todavía un mejor EBITDA y que necesita estabilizar su deuda para no deteriorar estas métricas. Así que se ve que operacionalmente la compañía todavía tiene retos importantes de mejorar su flujo de caja operacional y que esto se traduzca en una mejor caja, en unos mejores niveles de liquidez, que por cierto se ven en 0.6, un nivel de liquidez bastante presionado, activo corriente versus pasivo corriente, viendo que el pasivo es mucho mayor y que la empresa tiene retos a nivel de liquidez. Semargos, resultados positivos, regional de Estados Unidos creciendo de manera importante, la que más creció, Centroamérica también creciendo, mientras que Colombia mostró una foto de decrecimiento, pero se espera que las 4G, que los proyectos en Bogotá, que vienen cerca de 21 billones, 4G cerca de 14 billones, y una recuperación en términos de obras civiles que se está viendo, sobre todo por las últimas cifras del DANE, podrían generar una idea de recuperación en Colombia, en donde la competencia también se ha incrementado y ha afectado precisamente los resultados en Colombia. Entonces, utilidad operacional creció 22% año a año, utilidad neta creció 75%, EBITDA creció 17%, muy buenos ratios de crecimiento de Semargo, margen operacionales también creciendo, a excepción del margen EBITDA que casi se ubica en el mismo nivel del año anterior, así que operacional el margen 13%, se ubicó, el margen neto en 11% y el margen EBITDA en 19%. Ya ustedes pueden ir viendo cómo son estas métricas referentes en comparación a otras empresas también, para ir viendo cuáles nos muestran un poco más de crecimiento, como Semargos, que nos muestra una foto buena, como ISA, que nos muestra una foto también buena. Estructura de capital en un nivel de 40%, una estructura de capital buena o adecuada, una relación de deuda vida de 3.3, lo cual nos muestra una compañía que tiene un nivel de endeudamiento adecuado, una política financiera muy estructurada y que cuida estos ratios tanto de deuda como de EBITDA para poder reflejar también crecimiento a nivel de la compañía. Liquidez,
un poco casi en el nivel de ser estable, es decir, activo corriente sobre pasivo corriente en 0.96, un poco de necesidad adicional de liquidez podría contribuir a mejorar este ratio. Bien, Avianca, otra de las empresas que reportó esta semana, lo que nos muestra Avianca es que la foto versus el año anterior nos muestra una utilidad operacional mejor. El año anterior ha sido un trimestre bastante presionado a la baja. Utilidad operacional creció de manera importante. La utilidad neta decreció en el menos 6.6 y el EBITDA creció 68%. Así que este trimestre es mejor que el trimestre anterior, que el año anterior, que el 2015, pero foto que no reflejamos acá, si nos muestra un decrecimiento frente al trimestre inmediatamente anterior, en donde ya se veían las eficiencias a nivel de costos y donde ya se veían las eficiencias a nivel de gastos operacionales. Así que este trimestre es mejor que el año anterior, pero de decrecimiento frente al trimestre inmediatamente anterior reportado. Margen operacional se ubica en el 2.6%, un margen operacional muy bajo. La compañía tiene retos importantes en términos de margen operacional. Su flujo de caja operacional es bajo, así que necesita mayores eficiencias todavía en costos y sobre todo mayores eficiencias a nivel de ingresos que permitan dar un mejor contexto. Nuestro contexto de tasa de cambio, de reducción en tasa de cambio, podría darle un contexto de mejores resultados a los resultados operacionales de Avianca en próximos trimestres. Margen neto con utilidades negativas que reportó en el trimestre nos da un margen neto del menos 2.4 y un margen EBITDA del 9.3, que si bien es bajo, sí es mejor al del año anterior y también alcanza a ser un poco mejor al del trimestre inmediatamente anterior. Ratios importantes, estructura de capital afectada, 71.4, muy alta la deuda, deuda EBITDA con 6.7, así que esto nos muestra que la compañía tiene una deuda alta, sigue con una presión importante por el lado de deuda y una generación de EBITDA que necesita todavía mejoras y eficiencias para poder que estos ratios también mejoren. La liquidez también es muy baja, una liquidez presionada, altos pasivos corrientes versus los activos corrientes, que nos muestran una foto de 0.67. Y acabamos con Bancolombia. Bancolombia que generó un mejor trimestre. Sabíamos que el trimestre anterior había sido bastante, digamos, afectado por los impuestos que deterioraron en gran medida la métrica de utilidades, pero que ya ahora nos muestra un mejor trimestre, un trimestre de estabilización y de recuperación, y que si comparamos frente al año anterior nos muestra lo siguiente: unos niveles a nivel de la cartera vencida sobre cartera total, que es un ratio muy importante, nos muestra una mejora ubicando en el 3.1% en su calidad de cartera versus 3.19 del año anterior. A nivel de provisiones, en términos de provisiones sobre cartera vencida, también es un ratio que se sigue bastante a nivel de las entidades financieras y nos muestra una foto relativamente de crecimiento, de estabilidad. Vemos que el margen de interés neto nos muestra una foto del 6.1%, creciendo frente al 5.43% del año anterior, así que el margen neto de interés neto fue mejor. Por el lado ya de la solvencia de la compañía, nos muestra una foto de un 10.2 versus el 11.4, así que a nivel de solvencia todavía le falta crecimiento a nivel de patrimonio sobre el activo corriente. El indicador de eficiencia fue mejor, 48.2% es mejor que el 50.8% del año anterior. Y finalmente el ROE, que el trimestre anterior estuvo cerca a niveles del 8%, por este trimestre ya recuperó parte de ese ROE que acostumbraba verse en Bancolombia, 15.1%, y es un poco menor que el 15.6% del año inmediatamente anterior en este periodo. Así que la foto de resultados corporativos con la que acabamos este video nos muestra una foto de crecimiento a nivel empresarial, un mejor trimestre que el año anterior, un mejor trimestre que el trimestre inmediatamente anterior, y un trimestre que también frente al año anterior muestra señales de crecimiento, aunque en algunas empresas todavía tiene retos importantes, sobre todo en el punto de vista de deuda, liquidez y deuda EBITDA, que vemos todavía con retos importantes en algunas compañías. Entonces, esta semana tendremos una foto adicional en términos de resultados que nos dará ir complementando ya lo que es los resultados corporativos del segundo trimestre, que también han sido, digamos, reflejados en el términos
de la cotización de las acciones, porque hemos visto una mejora en ellas y también en los volúmenes negociados. Bueno, muchas gracias para todos. Estamos terminando de esta manera nuestra presentación. Los invitamos, la próxima semana tendremos un tema bastante interesante nuevamente y queremos que nos continúen escuchando. Los invitamos a que estemos entonces conectados. Muchas gracias. Cualquier duda, comentario, aquí están nuestros teléfonos, nuestros correos del equipo de investigaciones económicas de AdCap Colombia. Muchas gracias. Un feliz inicio de semana.